Vamos a resolver este ejercicio que dice lo siguiente. Una batería tiene una fuerza electromotriz de 15 voltios cuando entrega 20 vatios de potencia a un resistor de carga externo R. El voltaje entre las terminales de la batería es de 11.6 voltios. A. ¿Cuál es el valor de R? B. ¿Cuál es la resistencia interna de la batería? Entonces, primero, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza electromotriz que nos dicen que es 15 voltios, ¿cierto? Además, nos dicen la potencia, que son 20 vatios. Recordemos primero qué tenemos, qué nos falta. Y además nos dicen que el voltaje, la diferencia de potencial, es de 11.6 voltios. Hasta ahí normal. Entonces vamos a resolverlo mirando qué es lo que nos falta. Entonces lo que nos falta es, para el primero es cuál es el valor de R. Entonces muy bien, ahora como nos había dicho el compañero, es muy sencillo porque tenemos una fórmula, tenemos varias fórmulas de potencia, pero tenemos una que nos dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Resistencia de carga, que es la R. Y pues obtenemos el voltaje, sí, tenemos la potencia, sí, nos falta hallar R, entonces la podemos despejar. Al despejarlo, multiplicamos ambos lados por R, lo que nos va a quedar, y dividimos por P, nos va a quedar que R es igual a V cuadrado sobre P. ¿Cuánto vale ese voltaje? 11,6 voltios. Perfecto. Ese voltaje vale 11.6 voltios al cuadrado sobre la potencia, que la potencia nos dicen que es 20 watts. Entonces, ¿cuánto sería 11.6 voltios al cuadrado dividido 20 watts? 6,72 ohmios. ¿Todos están de acuerdo? Ahí verifican en la calculadora, pero creo que está bien, 6.72 ohmios. Ya tenemos la R grande. Esta era la pregunta A. ¿Alguien le dio algo diferente? ¿Calle ahora o hable ahora o calle para siempre? No, profe. ¿Listo? Y para el punto B, pues nos tienes la resistencia interna. Pero también tenemos una formulita. Tenemos varias formulitas, en realidad. Pero no tenemos la corriente, ¿sí? Solo tenemos que la fuerza electromotriz. Aquí hay varias formas de hacerlo. Podemos hacerlo por la fuerza electromotriz, diciendo que la fuerza electromotriz es igual a la corriente, factor común de R más R. Y de aquí tenemos esto. ¿La corriente la tenemos? No, ¿cierto? Tendremos que hallar primero la corriente. ¿Cómo hallaríamos la corriente? ¿Quién se le ocurre algo? Hay varias formas. Ya teniendo esta R, ¿no? Pues si ya tiene esa R, el problema es que falta la R interna. Si se despeja la corriente, igual faltaría una variable en esa ecuación. No. Mire bien todas las ecuaciones que hemos visto. Hay una muy importante. Porque tenemos el voltaje, ya tenemos la resistencia, podríamos hallar la corriente. ¿A quién se le ocurre algo? Díganme. ¿Por medio de la ley de quién? La ley de... Por la ley de Ohm. Entonces, claro, si tenemos que voltaje es igual a resistencia por corriente, esta resistencia ya la hallamos. Entonces, simplemente va a ser corriente igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje 11.6, ¿cierto? 11.6 voltios. Resistencia 6.72 ohmios. ¿Cuánto nos daría entonces la corriente? 1,72 amperios.
0,72 y va a ser ohmios. Amperios. Ah, y ya con esto podemos despejar aquí la R minúscula, ¿o no? Ya es muy fácil. Voy a hacerlo aquí con otro color. Hagámoslo de moradito. Entonces, sería la fuerza electromotriz dividida la corriente menos la resistencia de carga va a ser igual a la resistencia de prueba. Tenemos esto, sí, vale 15. Tenemos la I, vale 1,72. Tenemos la R mayúscula, que es la resistencia de carga, sí, 6,72 ohmios. Entonces, esto simple y sencillamente va a ser igual a 15 voltios dividido 1,72 amperios. Pueden hacer ese cálculo primero, menos la resistencia, que sería 6,72 ohmios. Eso va a ser igual a R. Entonces ustedes me dirán, ¿cuánto vale esa R? ¿Cuánto vale esa resistencia interna? 2 aproximado. ¿Más o menos 2? Sí, tiene que Sí, ser porque normalmente menor que la otra. da ¿Seguros? 2,0009. Bueno. ¿Todos los demás están de acuerdo? Revisen, por favor. Sí, profe. Sería 2 ohmios. Entonces, esta sería la respuesta. Carita feliz. Un ejercicio muy sencillo. Ya vamos a ver el otro. Entonces, bueno, aquí tenemos el segundo ejemplo que nos dice lo siguiente. Dos baterías de 1,5 voltios con sus terminales positivas en una misma orientación están insertas en serie en el cuerpo de una linterna. Una de las baterías tiene una resistencia interna de 0,255 o 0,255 ohmios y la otra tiene una resistencia interna de 0,153 ohmios. Cuando el interruptor se cierra, por la lámpara pasa una corriente de 600 miliamperios. A. ¿Cuál es la resistencia de la lámpara? B. ¿Qué fracción de la energía química transportada aparece como energía interna en las baterías? Entonces, para la primera parte, bueno, lo es siempre, no se nos olvidemos. Dice que tenemos dos baterías. Entonces, si cada batería tiene 1,50 voltios, significa que nuestro voltaje total van a ser 1,50 voltios más 1,50 voltios, lo que nos da 3 voltios, porque son dos baterías. ¿Listo? Ahora, ¿qué más información nos dan? Nos dicen además que tiene una tiene una resistencia interna, que sería, digámoslo, R1, de 0,255 ohmios, y una R2 que sería 0,153 ohmios. Se lo vamos a entrar para el punto B. Por ahora dejémoslo ahí. Y además tenemos una corriente de 600 miliamperios. Esos 600 miliamperios en amperios, ¿cómo sería? Creo que son 0,6 amperios. 0,6 amperios. Espera que eso me quede inmundo. 0,6 amperios. Muy bien. Ya con esa información podemos ir a hacer nuestro ejercicio. Entonces miremos el punto A. En el punto A nos dicen cuál es la resistencia de la lámpara. La resistencia total, o sea, la R mayúscula. ¿Listo? Pues sabemos que por ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente. Si despejamos nuestra resistencia, va a ser igual a voltaje sobre corriente. ¿Tenemos el voltaje total? Sí, 3 voltios. ¿Tenemos la corriente total? Sí, 0,6 amperios. ¿Cuánto da eso?
3 dividido 0.6. 5. 5 Sí, señor, o 5. 0. O 5 0. ohmios. A mí 5 también ohmios. me da. Sí, 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 5 ohmios. sí, sí, tienen toda la razón, 5 ohmios, 5 ohmios. Yo estaba aquí orinando fuera del recipiente. 5 ohmios, listo. Esa es la pregunta, así era sencillo, no era más. Teníamos todo, solo era muy importante tener en cuenta esas dos cositas. Ahora es muy importante esto, ahora. Nos preguntan y nos dicen, ¿qué fracción de la energía química transformada aparece como energía interna de las baterías? Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. Esa es una. Y la otra sería la otra potencia, digamos potencia 1 o potencia 2, va a ser igual a I cuadrado por la resistencia interna. Entonces, en esta ya tenemos todo, la corriente va a ser igual a 0.6 amperios al cuadrado. Pues eso está asqueroso. Por la resistencia que nos dio que fueron 5 ohmios. ¿Cuánto da 0.6 al cuadrado por 5? 2 o no sé, 1,8. 1,8 casi. 1,8 watts. Y acá, pues tendríamos la misma corriente, 0.6 amperios al cuadrado, pero es por la resistencia interna. Y nos dicen que hay dos, 0.255 y 0.153. Entonces las vamos a sumar. 0.255 ohmios más 0.153 ohmios. ¿Cuánto da eso? Primero, si quieren, súmenlo y lo multiplican por 0.6 al cuadrado, como quieran. O sea, dar 0 punto algo. Estoy haciendo como el P, la potencia de la lámpara, esa es la potencia de las Pues sí. baterías. El ¿Cuánto? total. El No, total no, total da. no, O esto. sea, Este pedacito, 0.255 ohmios más 0.153 ohmios multiplicado por 0.6 al cuadrado. sí, Solo ya este entendí. pedacito. Sí, solo eso, no quiero la suma todavía, eso lo vamos a hacer ahorita. A ver, O sea, la suma da 0,408. sí, Y si lo multiplico por 0,6 al cuadrado, eso da 0,146. 0,146. Sí, señor. Perfecto. 146 watts. Pero entonces, cuando nos preguntan qué fracción de la energía química transformada aparece como energía interna de las baterías. Ya tenemos nuestra potencia acá, ¿sí? Pero necesitamos hallar el total, o sea, simplemente hallar el total. Y el total, pues ya sabemos cómo se calcula. O sea, la potencia total va a ser la suma de esas dos. O sea, de 1.8 watts más 0.146 watts. ¿Cuánto da la potencia total? Es 1,94. 1,946. 1,94 watts. Si a nosotros nos piden un porcentaje de algo, ¿qué hacen ustedes? Por ejemplo, si yo les digo ustedes son 18 estudiantes y quiero saber 3 personas, ¿qué porcentaje es? ¿Ustedes qué operación matemática harían? Sería
Tengo 18 en total y tengo 3. Quiero saber esos 3 qué porcentaje significan. ¿Qué hago? Sería 100 por los 3 estudiantes sobre el total de los estudiantes. Casi. Bueno, sí. 3 dividido los estudiantes y lo multiplicamos por 100. O sea, simplemente un porcentaje es mirar lo que tengo y dividirlo siempre sobre el total. Entonces, en ese orden de ideas, voy a hacerlo acá, pero que alguien me habló. Lo de la regla de 3 simple. Sí, se puede hacer una regla de 3 o simplemente el concepto de porcentaje, ¿no? Porque por aquí alguien me escribió y no sé qué me está diciendo. Eso mismo. Ah, Regla de Daniel, tres. sí, claro, es una regla de 3 y tanto es el 100%, pues ¿cuánto será? Entonces, voy a hacerlo acá de otro colorcito. Hagámoslo otra vez de morado. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Como nos están preguntando de la resistencia interna, o sea, de esta, pues entonces el porcentaje simplemente va a ser ese 0.146 watts dividido el total. Y eso nos daría el porcentaje. ¿Cuál sería el porcentaje entonces? Bueno, lo multiplican por 100 de una vez, eso les va a dar 0 punto algo. 0.0 algo, lo multiplican por 100 y no hay problema. 0.146 dividido 1.94 multiplicado por 100. 7,52. 0. Voy a comprobarlo, pero creo que está perfecto. Dividido 1.94 da efectivamente 0.0752, que multiplicado por 100 nos daría entonces 7,52%. Y listo. Ese es el porcentaje. Esa es la fracción de energía química que se transforma en energía interna. Porque esta primera que teníamos, esta es la potencia de las baterías. De la lámpara, perdón, total. Y esta es la potencia de las baterías. Entonces miren que hay un ejercicio aplicado y muy fácil. Entonces, listo. Espero que le haya quedado muy claro estos dos ejercicios acerca de la fuerza electromotriz.